no ostenta poder económico ni ambiciona poder político, sino que es más de índole espiritual. Alguien dijo ahorita que lo más importante que debíamos rescatar era nuestra espiritualidad. Y cuando hablamos de nuestra espiritualidad y hablamos de los mayores y de los ancianos, en épocas pasadas, hablamos de su gran sabiduría y su gran espiritualidad. Eso es también parte de lo que debemos rescatar. Nosotros, yo en mi caso como coordinador del Consejo de Mayores de Ujarrás, estamos integrados a la estructura nacional de consejos de mayores. Yo creo que ya ustedes le contaron también la historia a cada uno de los grupos sobre el renacimiento del reinado de Talamanca, de los descendientes del rey Antonio, que murió en 1910. Y que por cierto, aquí tenemos una descendiente. Por acá debe haber una. Ahí hay una princesa. Por ahí hay una Saldaña descendiente de don Antonio. Hay varios. Hay varios. Ese es un ejemplo de que el reinado indígena no finalizó en 1910. Acá tenemos, con gusto presentarla. Mayra, para servirles. Démosle un aplauso porque, ya le digo, viene del linaje. Es un ejemplo vivo de que aún persisten, aún existen esas líneas hereditarias, culturales, que nosotros estamos esforzándonos por rescatar y por mantener vivas. Y cuando rescatamos y mantenemos vivos esos aspectos, podemos nosotros entonces tomar acciones y hacer a un lado la práctica poco sana del gobierno central de hacer consultas a su gusto y a su antojo. Las vamos a hacer nosotros. Vamos a iniciar desde dentro de las comunidades los procesos de consulta. Las decisiones que vamos a tomar no las van a traer de afuera, vamos a elaborarlas aquí, de adentro. No va a ser alguien de afuera que venga y me diga si yo soy indígena o no soy indígena. No, lo vamos a decidir nosotros. No es por el color de la piel, sino por ser indígena implica muchas cosas. En primer lugar, la autodeterminación. En segundo lugar, la convivencia entre las comunidades y entre los pueblos. ¿Cómo nos llevamos? ¿Cuánto colaboramos? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto participamos en una comunidad? Eso es lo que nos hace indígena, no que si soy más blanco no soy más blanco que el otro. Eso en realidad es un concepto falso. El tema es muy lindo y muy amplio, me encantaría tomar toda la tarde, pero sé que también tengo el tiempo limitado. Voy a mencionar para que ustedes vean que sí, los consejos de mayores están fundamentados en artículos y en tratados internacionales y nacionales. Empezando por el artículo 4 de la ley indígena, que dice: las reservas indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes. Pero aquí lo importante es la parte tradicional, estructura comunitaria. Y esa es la estructura en la que le digo que nosotros debemos y vamos y estamos trabajando en implementar y en exigir que se reconozcan en todos sus ámbitos.
Considerando que el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes reconoce y respalda los derechos de los pueblos indígenas y dice: el convenio número 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse todas las disposiciones del convenio. Aquí hay una palabra clave: interpretarse. Porque muchas veces vemos, incluso como lo mencionaba el señor licenciado ahora, sobre los temas de interpretación y conveniencia, aplican cuando les conviene y de la forma en que les conviene, sin tener un análisis más profundo. El convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Y eso es lo que estamos exigiendo. Eso es lo que debemos nosotros exigir que podamos hacerlo. Hay un punto importante. Al ratificar un convenio de la OIT, el Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio. Si no lo hace, mucho de la culpa también es nuestra, porque no lo exigimos. Y ahora lo que estamos haciendo es exigirlo. Y vamos a exigirlo. Considerando además que el artículo 8, inciso 2 del convenio declara, esto también es sumamente importante, ya vamos a los artículos: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos internacionalmente reconocidos. Esto es sumamente importante. No le está dando un derecho al pueblo indígena mayor al que tiene cualquier otro ser humano. Nos obliga a respetar, a convivir sanamente y de una buena forma con todos los habitantes de la comunidad, porque no se puede decir que porque estoy amparado al convenio 169 no puedo irrespetar los principios de derechos humanos. El mismo convenio lo prohíbe en el artículo 8. Contiene muchas otras cosas más, pero voy a continuar para mencionarles otro de los tratados sobre derechos de los pueblos indígenas. Y estamos hablando de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahí tenemos otra ley, otro tratado. En su artículo 3, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Ya tenemos no solo el convenio 169, tenemos además la Declaración de las Naciones Unidas, que nos reafirma que tenemos derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer los medios para financiar sus funciones autónomas. Estos son, digamos, los puntos claves
que nosotros debemos usar y ampararnos en estos artículos y en estos tratados para exigir que se nos reconozca la autonomía y para exigir que hagamos desde lo interno de nuestras comunidades los procesos de consulta y no les volvamos a aceptar al gobierno esas mañitas de traer sus papeles ya hechos para que se lo firme una persona. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Esto nos está respaldando que nosotros tenemos todo el respaldo internacional para mantener nuestras formas de gobierno. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan a sus derechos. Artículo 18, artículo 20. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo. Y la Declaración de las Naciones Unidas continúa dándonos más armas y herramientas para poder trabajar en la forma en que empezamos a hacerlo a partir de este momento. Existe además otro tratado, otra declaración. Para eso son buenos los gobiernos y los países. Voy a mencionar solo unos cuantos artículos de este otro tratado que también nos da hablo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos. También, no solo tenemos la OIT, no solo tenemos la Declaración de las Naciones Unidas, tenemos también la Declaración de la OEA, que viene a ratificar la autonomía de los pueblos. Artículo 1, inciso 2. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente declaración. Aquí la palabra clave es autoidentificación. Los estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígenas en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena. Ya no es el gobierno que viene a decirnos usted es indígena y usted no. Somos nosotros los que vamos a decidir quién es indígena y quién no es indígena. Como le digo, el tema es muy amplio, me encantaría continuar, pero tengo que resumirlo. Pero quiero mencionarles otro tratado, otra declaración que también respalda a los pueblos indígenas. El Sistema de Integración Centroamericana y su Parlamento Centroamericano, mediante la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Centroamérica, Ísmica e Insular, hace también hincapié en la necesidad de promover y respetar la autonomía de los pueblos indígenas y mediante su declaración creada en junio del 2019 recientemente y cuya divulgación está en proceso, esperamos que traducidas a los idiomas Bribri y Cabecar para poder traerlo acá en algún momento y se pueda dar. Artículo 1 de la declaración del SICA. Los Estados miembros
reconocen la existencia, identidad y derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la riqueza histórica, social, política y cultural que aportan dichos pueblos al carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de las sociedades de la región centroamericana, ísmica e insular. Artículo 5. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, aquí vemos que ya están incluyendo a los afrodescendientes, por mí deberían incluirlos a todos, porque los derechos son para todos, no son segregados. Los derechos humanos aplican para todas las personas, pero aquí está haciendo una salvedad con los pueblos indígenas que históricamente han sufrido discriminación y han sido puestos a un lado. Artículo 9. Los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho a preservar, desarrollar, revitalizar y transmitir su propia historia, identidad cultural, idiomas, toponimias, filosofías, calendarios, espiritualidades, escrituras y literatura, sistemas de conocimiento y otros aspectos de su vida social, económica, política, cultural y espiritual, que constituyen en su conjunto su integridad cultural. Como vemos, cada uno de estos tratados, y yo solo les mencioné unos cuantos artículos porque tienen muchos más, respaldan la autonomía de los pueblos indígenas y nos dan las herramientas necesarias para trabajar en el desarrollo de nuestros pueblos desde nuestra propia visión, desde nuestra propia forma de pensar y desde nuestras propias raíces culturales. Hemos intentado, al menos desde que a principios de este año, de que ingresé a trabajar como coordinador del Consejo de Mayores de Ibarraz, hemos intentado, ya se había hecho, ya se venía trabajando en conjunto, pero queremos hablar de una estructura. Cuando se habla de consejos de mayores no se refiere a Ujarrán, no se refiere a Salitre, no se refiere a Terra, no se refiere a Talamanca. Hablamos de la misma estructura. Cuando alguno de estos grupos, por ejemplo Doña Doris, que es la que más experiencia tiene en las bases de datos, la que más conocimientos tienen para ir a los antecedentes genéticos y decidir quién es indígena y quién no es indígena, yo no tengo que ir a Ujarrás a hacer otro estudio. ¿Qué sentido tiene? Cuando en Talamanca ya me dicen que fulano es indígena porque tiene sus antecedentes, porque ella se declara indígena, yo no tengo que venir a Ujarrás y empezar a hacer otro estudio para llegar a la misma conclusión. No. Cuando somos una estructura nacional, basta que cualquiera de ellos dé su veredicto y lo demás lo acatamos obligatoriamente, porque trabajamos en la misma línea, con el mismo espíritu, con la misma visión, con el mismo deseo de que avancemos bajo el amparo de la buena voluntad y de la sana convivencia entre los pueblos, como real y verdaderamente lo predicaron nuestros ancestros. La reunión de hoy, la asamblea de hoy tiene un objetivo. Es el
presentarle un documento al gobierno donde le solicitamos que se respete nuestra autonomía como pueblos indígenas. En la asamblea anterior le mandamos una solicitud diciendo que se respete el hecho de que los pueblos indígenas tienen todo su derecho de llevar a cabo sus procesos de consulta. Nos respondieron diciendo que sí, ¿qué más le queda? Si nos dicen que no, están violentando todos los tratados. Y ya vimos que hay varios. Ahora le estamos solicitando mediante esta nota que elaboramos acá a los mayores. Acá están representados Terra, Cabagra, Salitre y Ujarrás, y miembros de los consejos de mayores de cada uno de ellos. Y les pedimos a todos el público presente que sea testigo de que vamos a enviar este documento donde se les solicita al gobierno que respete los procesos de autoconsulta y que nos asista, porque nosotros somos, como acabamos de ver, las autoridades jurisdiccionales dentro de los territorios indígenas. Acá tenemos el documento, se va a firmar aquí mismo, y para que quede constancia de que esto se hace de manera transparente, informada y clara a cada uno de ustedes, por favor, levanten la mano los que estén a favor de que le mandemos esta nota al gobierno. Se puede decir que aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias.